que Dios es bueno y Dios trae palabra para que nuestros corazones estén siempre inclinados en la voluntad perfecta que es de Cristo Jesús. Los voy a invitar a que abran su Biblia en el libro de los Evangelios, San Lucas, el libro de los Evangelios, San Lucas capítulo 9, versículo 51. El Evangelio de San Lucas capítulo 9, versículo 51. Vamos a leer unas partes de unas historias a través de la palabra de Dios y lo vamos a trazar conforme lo que Dios ponga. Capítulo 9, versículo 51. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando se acercó el tiempo en que Jesús había de ser llevado al cielo, afirmó su decisión de ir a Jerusalén. Versículo 52. Y envió mensajeros delante de sí, que fueron a una aldea samaritana a procurar posada. Pero no lo recibieron, porque tenía aspecto de ir a Jerusalén. Bueno, lo vamos a dejar aquí para que Dios nos hable a través de su palabra y que sea de bendición. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, Señor. Toma el control de mi cuerpo, alma y todo mi ser. Toma mis pensamientos, Padre Santo. Pon tu palabra, Señor, en mi boca. Unge mis labios, Señor. Que salga esa palabra conforme para los corazones que la van a escuchar. Que sea de bendición. En tu nombre atamos toda cosa que venga, Padre Santo, a estorbar, a quitar. Lo hacemos a un lado, lo arrancamos, preparamos el camino, preparamos nuestro corazón. Y que sea de bendición. Y hacemos una invitación al Espíritu Santo para que esta palabra, Señor, sea viva y real en nuestro ser y que nosotros aprendamos a caminar conforme a ti, Señor. Te daré, Padre Santo, la gloria y honra, porque todo esto es tuyo, es tu obra, Señor. Todo viene de ti. Nosotros solamente somos instrumentos que tú, Padre Santo, grande la misericordia que nos has querido utilizar. En el nombre de Jesús te doy gracias y te amamos. Amén. Bueno, Dios me los bendiga, hermanos, una vez más. Aquí podemos ver en el libro de Lucas, son 4 evangelios en la palabra. San Juan, San Lucas, el evangelio de Marcos y el evangelio de Mateo. Nosotros podemos ver cómo aquí el Señor Jesús, el Dios eterno, el dador de la vida, el dador de todas las cosas, se acercaba a su tiempo. Cuando Él ve los tiempos que se están acercando, afirma más su decisión. No es que Él no había decidido, sino que se afirma más. Porque en los últimos tiempos los ataques son más grandes y nosotros tenemos que afirmarnos. Y podemos ver nosotros acá que Él envió mensajeros porque Él buscaba un lugar donde reposar. Pero vemos que no lo recibieron. Él envió mensajeros y no lo recibieron. Dice aquí en la palabra, no lo recibieron porque tenían aspecto de ir a Jerusalén. Donde Él fue a Samaritana a procurar, a buscar posada. Él envió a sus mensajeros, pero no lo recibieron. Podemos ver nosotros acá, donde Dios envía, y al que Dios envía es porque Dios ya lo ha instruido, ya lo ha formado, ya lo ha moldeado, ya transformó su corazón para que Él pueda dar las nuevas, buenas, que el reino de Dios está ya cerca entre nosotros. Y podemos ver nosotros que Dios los instruye y les dice cómo se tienen que comportar, cómo tienen que caminar conforme a un siervo, a un hijo de Dios, cómo tiene que ser un obrero de la alteza. Y los envía y vemos que no se les abre la puerta.
Entonces nosotros podemos ver esta palabra donde nos vamos a basar en el libro de este mismo evangelio, en Lucas capítulo 10, versículo 4, donde vemos que Jesús los instruye, les da instrucciones de las cosas que tienen que tener y de las cosas que no tienen que llevar. Ahí les dice: no lleves bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludes en el camino. Y aquí les dice en el versículo 5 del mismo libro, San Lucas capítulo 10, versículo 5, les dice: en la casa donde entres, primero decid paz, esta casa. Si hubiera ahí algún hombre de paz, vuestra paz reposará sobre él, si no volverá a vosotros. Aquí Jesús les dice: no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, a nadie saludéis en el camino. En la casa donde entres, primero decir paz. Si allí te reciben la paz que reposa sobre ustedes, esa misma paz reposará sobre los que te reciban. Palabreando el verso. Esa misma paz que yo les he dado a ustedes como mis enviados, como mis mensajeros, como mis voceros, esa misma paz que yo he depositado en ustedes, esa misma paz reposará sobre los que te reciban. Esa misma cobertura cubrirá a los que te reciban. Todo aquel que recibe un siervo, un hijo de Dios, recibe al Padre. El que recibe al Hijo, recibe al Padre. La misma paz que reposa sobre ustedes, les decía Jesús, lo que he puesto en ustedes, esa misma bendición recibirán y alcanzarán a los que te abran la puerta. A los que te reciban, me recibieron a mí. En pocas palabras, Jesús le estaba dando. El que recibe al Hijo, recibe al Padre. Los que te reciban, esa misma cobertura cubrirá a ellos. Esa paz de Shalom, la paz que cubre, la paz que libra, la paz, esa misma paz. Ese escudo para los que creen en mis enviados. Esa unción de aroma fresca que pongo en mis siervos, en mis hijos, esa unción y suave fragancia, esa misma unción llena toda la casa donde los reciban. Y la misma unción les traerá bendición a los que te reciban. Y la misma unción trae sanación, salvación. La unción corta el yugo, la unción corta el lazo, corta toda maldad y trae sanación completa a todos los corazones, a todos los que te reciben, a todos los que abren las casas para ti. Todo el que te recibe, me recibe en mí. Las instrucciones que Jesús les da: posar en la casa, comiendo, bebiendo lo que les den, porque el obrero es digno de su salario. Todo el que trabaja conforme a la voluntad de Dios es digno de recibir lo que Dios da, porque Dios pone en las personas el querer como el hacer. Cuando nosotros, como siervos del Altísimo, recibimos de parte de los que nos reciben, nosotros bendecimos al que nos da. Porque la bendición viene de Dios y no de nosotros. Nosotros somos instrumentos que Dios ha querido utilizar para que podamos dar la bendición. Cuando una persona te entrega un vaso de agua, lo que te tomas es lo que está dentro y no el vaso. Pero lo que está adentro vino de una fuente. Nosotros somos vasos y Dios pone lo que está dentro, que es el agua, que viene de la fuente, y Dios es la fuente. Esa agua que sacía, esa agua que quita la sed, esa agua que realmente brota en medio de los desiertos, esa agua
que reciben el pueblo, todo eso, esa palabra, esa unción viene del Santo, viene de Dios. Todas las cosas vienen de Dios. Y aquí vemos nosotros realmente que les dice posar en la casa, pueden comer, pueden beber, lo que les den, porque se lo merecen, porque están trabajando para mí. Mis hijos son dignos de su labor. El que le da a uno de mis hijos, a mí me da. El que le da a uno que Dios lo ha enviado, a Dios le da. El que le da a su prójimo, le da a Dios, sea bueno o sea malo. Lo que le hacen al Hijo, al Padre se lo hacen. Al que recibe al Hijo, recibe al Padre. Al que recibe, decía Jesús, al que los recibe a ustedes, me recibe a mí y recibe a mi Padre, al que me envió. Al que recibe al Hijo, recibe al Padre. Pero no todos los que se dicen llamar hijos de Dios son de Dios. ¿Y cómo los vamos a conocer? Por sus frutos los conoceremos. Jesús les dice en el libro de Lucas, capítulo 9, versículo 28, les dice así: el que recibe a este niño en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que sea el menor entre todos ustedes, podemos ver nosotros donde dice: el que recibe a este niño en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que sea el menor entre todos ustedes, ese será el mayor. Podemos ver Jesús aquí cómo los instruye para que puedan tener el discernimiento que todos aquellos que reciben al Hijo, reciben al que lo envió, reciben al Padre. Podemos ver nosotros que Jesús aquí los instruye para que ellos puedan dar y entregar lo que han recibido. Porque si Jesús recibió el amor del Padre, Él podía dar lo que ha recibido, porque ningún ser humano puede dar lo que no ha recibido. Nadie puede dar lo que adentro no tiene. Entonces, también podemos mirar lo que quedó escrito del buen samaritano en el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículo 25. Podemos ver que ahí habla del buen samaritano. Podemos ver nosotros realmente, los voy a invitar, San Lucas, capítulo 10, versículo 25. Dice la palabra: entonces un doctor de la ley se levantó para probar a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Él respondió: amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, con todo tu entendimiento. Le contestó el doctor de la ley. Y podemos ver que él sabía todo eso. Él sabía exactamente cómo caminar conforme a la voluntad de Dios. Pero Jesús vio en su corazón que lo que él tenía en su mente no estaba en su corazón. Porque si estuviera en su corazón, él viviera lo que predicara. Él viviera lo que hablaba. Él viviera realmente lo que predica. Y podemos ver que aquí quiso probar a Jesús, pero Jesús es un Dios grande, misericordioso, y Él trae realmente, Él habla con los corazones y trae realmente la sanación que cada uno necesita. Y podemos mirar ahí que Él le habla una historia a través de un samaritano, de un sacerdote y un levita. Y eso quedó escrito para que nosotros podamos ver y entender que lo que Dios busca es un corazón que camine en obediencia, que ame a su prójimo, que ame a Dios primeramente. Porque si amamos al que no vemos, podemos amar al que miramos. Pero si no amamos al que no miramos, ¿cómo vamos a amar
al que realmente miramos. Si al que estamos mirando no lo amamos, ¿cómo vamos a amar a Dios si no lo vemos? Pero a Dios no se mira con los ojos que tenemos acá. A Dios se mira con los ojos del corazón, en la hermosura que Él ha hecho en los cielos, en su creación. Ahí podemos ver la hermosura de la creación, como es lo hermoso del Creador. Si la hermosura es hermosa, ¿cómo será el Creador? Podemos ver nosotros acá que Jesús les cuenta la historia que quedó escrita en el Evangelio. Habla del buen samaritano. Podemos mirar cómo el samaritano, que no sabía la ley, que no sabía la palabra de Dios, así como ellos, aquel que no tenía riquezas, que no tenía nombre conocido por los hombres, aquel que no tenía puesto, el samaritano, aquel que realmente lo tenían de menos. Pero vamos a leer la historia para poder nosotros concentrarnos en esta palabra. Jesús le responde, un hombre en el capítulo 10 de Lucas, versículo 30. Capítulo 10, versículo 30. Entonces Jesús respondió, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, que lo despojaron, lo hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote descendía por aquel camino y al verlo pasó por el otro lado. De igual modo, un levita llegó cerca de aquel lugar y al verlo pasó por el otro lado. Podemos ver nosotros que lo miraron, pero pasaron por el otro lado. El sacerdote con el levita pasaron al otro lado. Pero vemos acá en el capítulo 10, versículo 33, en el siguiente versículo, dice, pero un samaritano que iba de camino se acercó a él y al verlo se compadeció de él. Podemos ver que tuvo misericordia. Vendó sus heridas y les echó aceite y vino, y poniéndolo sobre su cabalgadura, lo llevó al mesón y lo cuidó. Al partir el siguiente día, sacó 2 denarios, lo dio al mesonero, al dueño, y le dijo, cuídalo, y todo lo que gaste de más, te lo pagaré cuando vuelvas. Podemos ver nosotros ahí la gran diferencia que hizo este samaritano. Podemos ver nosotros que el samaritano que no sabía la ley, el samaritano que no sabía la palabra de Dios, aquel que no tenía riquezas ni nombre conocido por los demás, me imagino quien ni era estudiado, pero podemos mirar la intención que había en su corazón, el tesoro que estaba, que me imagino que alguien lo había puesto desde antes. Y ese alguien se llama Jesucristo, porque Jesús mira tu corazón y no las apariencias temporales que el enemigo te pone para ponerte realmente y turbar tu corazón, diciéndote que con aprenderte la palabra, que con sacar un diploma, que con sacar solamente credenciales, tú eres un sacerdote. No. Sacerdote es el que Dios llama, el que Dios pone y el que Dios elige, porque Dios se encarga de instruirlos. Dios lo instruye, Dios lo forma, Dios le pone su armadura, Dios le pone su cinturón para que no titubee y para después ir a la batalla. Él los envía, pero ya van preparados.
Por dentro primero se hace la preparación. Entonces podemos ver nosotros que aquí aparece un sacerdote, como hay muchos en estos tiempos. ¿Cuánto tiempo tienes en el Evangelio? Toda mi vida. Pero ¿le habrás dado el corazón a Dios? ¿Te habrás inclinado con todo tu amor a Cristo? No es por los años que tengamos en la iglesia, es por obediencia que vamos a llegar a las moradas eternas. No es por los diplomas, no es por lo que hayamos alcanzado. Por eso acá Jesús les dice: no quiero que lleven alforja, ni bastón, ni sandalias. No quiero que se apoyen en su propio bastón, en sus propios pensamientos. No quiero que lleven su propio alimento, porque el alimento yo lo doy. No quiero que lleven sus sandalias, porque sus sandalias están sucias. Como Dios le habló a Moisés y le dijo: quita tus sandalias, porque si vas a andar conmigo, caminarás en santidad. No vayan a ponerse otra vez sus sandalias. Y vemos ahí que Jesús los envía y les da instrucciones. Pero vemos aquí nosotros en la historia del buen samaritano, el tesoro que estaba, que Dios había puesto, Dios lo conocía. De antemano ya estaba. Pero en el caminar nosotros venimos entregando al adversario todos nuestros tesoros que Dios nos ha puesto desde antes de la creación del mundo, porque Dios nos envía a este mundo y aquí empezamos a entregar los tesoros al adversario. Pero cuando venimos a los pies de Cristo, volvemos a recuperar todo lo que el diablo nos ha robado, todo lo que el diablo nos ha quitado, lo volvemos a recuperar por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Podemos ver nosotros que aquí en el samaritano habían cosas buenas. No lo había perdido todo. Por eso Dios te dice y te pide tu corazón. Porque entregar el corazón a Dios es lo más grande. Entregando tu vida a Dios no pierdes tu vida. Pero si tú buscas no perder tu vida con tus ideas, con tus pensamientos, con tus alturas, con tus logros, la vas a perder. ¿De qué sirve alcanzar a muchos si tu alma se perdió? Podemos ver nosotros aquí el buen samaritano, ¿dónde aprendió a tener amor? ¿Dónde aprendió a tener misericordia? Y no el maestro le enseñó, el maestro le dio. En el cielo él entregó amor. Podemos ver nosotros que se conmovió su corazón. Podemos mirar que el samaritano tenía aún algo hermoso, algo valioso, más que 1000 títulos, más que 1000 diplomas, más grande y valioso que las riquezas. Él tenía amor, amor al prójimo, que venía de Dios, porque todo viene de Dios. Nada tenemos, nada, ni nuestra vida nos pertenece. Él tenía amor hacia el prójimo, misericordia. Podemos mirar que dice en la palabra que pasó un hombre que era sacerdote y al verlo pasó por el otro lado. De igual modo pasó un levita y al verlo pasó por el otro lado. Esos van a estar al otro lado. Pero nosotros examinémoslo, ¿dónde vamos a estar? La decisión aquí la tenemos que tomar. El que quiere estar en el cielo, aquí toma la decisión. Y el que quiere estar al otro lado, como este sacerdote y levita, aquí también toma la decisión. El que camina bajo la voluntad de Dios va a estar en los cielos. Y el que finge ser hijo de Dios va a quedar engañado, él y su corazón, porque a Dios nadie lo engaña. Podemos ver nosotros que al momento pasa el samaritano, que iba de camino, se acercó y al verlo se compadeció de él. Vendó sus heridas, le echó aceite, vino, lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al partir, al otro día, habló con el dueño del mesón
podemos ver nosotros que aún él se quedó velando, cuidándolo. Y él se fue porque ya lo vio un poco mejor. Pero no solamente lo dejó ahí, sino que habló con el dueño del mesón y le dio 2 denarios, que eso es una gran cantidad en esos tiempos. Y le dijo, cuídalo, y todo lo que gaste de más, te lo pagaré cuando vuelva. Un hombre de palabra. Un hombre que no era conocido por los hombres, pero era conocido por Dios. Lo que le haces a tu prójimo, se lo haces a Dios. Un sacerdote se entrega a la obra de Dios. Un levita es entregado, es instruido en la sana doctrina. Desde pequeño es lleno de palabras, pero hay escasez de amor. Desde pequeño un levita es lleno de literatura, de letras, pero carece de misericordia, justicia. No vive lo que está en la palabra. Qué tristemente que en estos tiempos es lo que más abunda. Llenos sus cabezas de versículos de la Biblia, llenos de leyes, pero vacíos de corazón. Llenos de títulos y diplomas, llenos de reconocimientos de hombres, pero mendigos delante de aquel que todo lo ve. Mendigos delante de aquel, del Dios Altísimo. Llenos de reconocimientos, diplomas, pero vacíos sus corazones. Pero aquel que se siente pobre, débil, triste, en Cristo encuentras la plenitud, porque las riquezas no son los dólares. La riqueza no es el buen trabajo que tú tengas. La riqueza no es lo que tienes en el banco ahorrado. No es tu cuenta de banco. Las riquezas, que tristemente, que es temporal lo que el mundo te da. Y lo levanta como riquezas. Pero las riquezas eternas están en conocer al autor de la vida, que se llama Jesucristo, a tu proveedor, a tu sanador, al Altísimo, al que ha sido, al que es y al que está, al que ha de venir, al que busca corazones que se entreguen en amor y en espíritu, que amen a Dios, que quiten todas las cosas que realmente te pueden apartar de la bendición de Dios. Dios busca corazones y no decoraciones. Dios busca al más pequeño, al que realmente no lo ponen en cuenta. Dios busca a aquel que quiera trabajar en la obra de Dios. Porque en la obra de Dios tienes que caminar con las vestiduras que te da tu Señor, con las sandalias que te pone tu Señor, con el cinturón que te pone tu Señor. No puedes cubrirte así como hizo Adán, que se puso unas hojas para mientras cubrirse conforme según que Dios todavía estaba conmigo. No puedes andar cubriendo tu pecado delante de los hombres, delante de las demás personas. Sí lo puedes hacer, pero delante de Dios no, porque Dios lo mira todo. No vengamos realmente a medirlos porque tenemos un estudio mayor que el hermano, porque hemos ido a un instituto a ser instruidos por la palabra. No hay que ver de menos a aquel que no ha sido estudiado. Dios es el que mide los corazones. Él es el que tiene el cordel para medir los corazones. Y aquel que le falta, Dios lo completa. En Dios tenemos la plenitud. En Dios tenemos todo realmente. Por eso, allá en los cielos va a haber sorpresa. Allá en los cielos no es para el que esté en la iglesia todos los días. No es para el que tenga diplomas terrenales. Dios pide corazones. Dios busca corazones. Dios no busca grandezas. Quédate con tus grandezas. Podemos ver aquí el samaritano. Todos pasaban, pero nadie se le acercaba. Y así estamos también en la iglesia.
Qué triste es lo que estamos viviendo, pero Dios nos da el entendimiento para que nosotros no podamos caer en estas cosas que el enemigo nos pone y los deleitamos realmente en los logros, en los triunfos y no los deleitamos en nuestro Salvador. Todos pasaban, pero nadie se le acercaba. Nadie se quería ensuciar, porque así son muchos. No quieren ver la necesidad de otros. No quieren saber, porque no quieren involucrarse, no quieren ensuciarse. No saben realmente lo que se le hace a un necesitado. No quieren realmente ensuciarse. Y se llaman sacerdotes. Y se llaman doctor de teologías. Pero Dios no busca eso. Dios busca corazones. Dios no busca grandeza. Dios no busca realmente lo que tú has conseguido aquí con tus fuerzas. Dios quiere un corazón dispuesto, que se deje formar, que se deje moldear, para que así sea y esté siempre en las manos del alfarero. Dios no busca grandezas. Dios no busca sacerdotes y huecos por dentro. Dios busca una realidad, que seas la prioridad, que Cristo sea tu prioridad. No saben que lo que hacen a un necesitado me lo hacen a mí, a Dios. Lo que le hacen a un necesitado se lo hacen al Señor. No sabrán que al hacérselo a un necesitado vendrá bendición y en abundancia, porque Dios no se queda con nada. Cuando nosotros le entregamos las cosas a Dios, en las manos de Él se multiplica y viene la bendición en abundancia. Podemos ver nosotros cuando Él multiplicó el pan y los peces, en las manos de Él se multiplicó y pudo ser bendición para todos. Pero a veces el hombre busca a través de otro hombre. Busca a través de hombres que Dios no los conoce. El hombre busca a través de otro hombre que no sabe la verdad, que solamente la tiene aprendida. Y empieza a decir palabras vacías, que no vienen del ser, que no vienen del corazón. Pocos son aquellos que buscan al Padre Celestial. Pocos son aquellos que buscan el maná verdadero. Pocos realmente. El necesitado espera en su Padre. El necesitado llega al altar, quebrantado su corazón. Llega a buscar y ahí encuentra. Ahí se le entrega. El necesitado llega con su corazón quebrantado a la iglesia y ahí lo abofetean. Y qué triste es que ahí lo abofetean. Llega a buscar al que todo lo da y luego Dios lo bendice y de ahí mismo lo expulsan. Así como expulsaron a Jesús de la sinagoga, así expulsan también a sus siervos. Así matan a los profetas. Y en estos tiempos estamos. Llega el necesitado a buscar, llega a entregar y dice: aquí estoy, papá, ayúdame. Aquí estoy, Señor, aquí te voy a esperar lo que pueda recibir. El que ama a Dios llega quebrantado, el que ha rendido su voluntad llega y al altar dobla sus rodillas al que es digno, al que es poderoso, al santo, al sacerdote de sacerdotes. Llega y le dice: aunque sea una gota tuya, Señor, ponla en mi corazón. Ese es el que entra a la presencia de Dios. Ese es el amado de Dios. Ese realmente es el que Dios empieza a trabajar, es el que Dios levanta, es el que Dios instruye, y a ese Dios lo pone al frente. ¿Cuántos pasan a mí, dice el Señor, y cuántos solamente son observadores? Porque el que ama busca, el que ama rompe el orgullo, rompe lo que lo sostiene. El que ama llega. El que ama quiere ser libre, quiere caminar. No le importa
importa lo que pasará. El que ama sabe que su Padre no lo dejará. El que ama conoce bien quién es el Padre Celestial. Y el que no, Él da la espalda. El que no ama ni al prójimo. El que no ama se aparta de la necesidad. Pero Dios extiende la mano con amor al necesitado. Dios extiende la mano al que se ha rendido y trae su favor y lo bendice. Por eso aquí en esta palabra podemos ver nosotros que Dios está hablándonos y nos dice que Dios lo que pide y lo que busca no es perfección. Él busca corazones. Corazones y no decoraciones. Dios pide corazones completos y no pedazos de nuestro corazón. Dios busca plenitud, entrega total. Así como Él se entregó, nosotros también nos tenemos que entregar. Cualquiera que escuche esta palabra, si quiere aceptar a Cristo en su corazón, porque Dios trabaja en los corazones, Dios trabaja por dentro y no por fuera. Si tú quieres aceptar a Cristo, este es el día. No hay que esperar más. El día de mañana, Dios lo tiene. Hoy hay que entregar nuestro corazón a aquel que lo puede cuidar mejor que nosotros. Hoy entreguemos lo más grande que tenemos, que es el corazón. Nuestro espíritu, nuestro ser, en la mano de Dios. Repite conmigo esta oración. Y si tú deseas entregar tu corazón, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, yo creo que tú eres Dios eterno, que fuiste levantado al tercer día con poder y gloria, y hoy estás sentado a la derecha del Dios Padre. Escribe el nombre mío en el libro de la vida. Recíbeme como tu hijo, como tu hija, y yo te recibo como mi Padre. Ayúdame, Señor, a caminar conforme a tu voluntad. Lléname de tu Santo Espíritu para que yo sea un instrumento útil. Dios te ama. Él quiere que no te pierdas. Realmente Dios quiere lo mejor. Él es el Padre Celestial. Él es el que ama. Él es el que quita toda tu aflicción. Dios te dice, no te apartes de mí. Yo he mirado tu necesidad. Yo extiendo mi mano con amor. Si tú estás rendido, Dios quiere ayudarte. Dios quiere dar su favor a ti. Dios te ama. Él está agradecido si tú tomas lo de Dios. Dios ama y primero es Dios. Que Dios te bendiga, y si tú has tomado este paso, sigue al Dios, al que hizo la tierra y los cielos, al que hizo toda la creación, y olvidemos y dejemos las religiones y doctrinas que el hombre ha inventado y que no está en la palabra. Que Dios los bendiga y que la paz y la gracia camine contigo, y todo aquel que se ha apartado de los caminos de Dios, Dios te está brindando su mano de misericordia y te dice, entra otra vez, camina conmigo, ven, ponte a cuenta y recibe la bendición del Santo. Que el Señor me los bendiga y que la paz y la gracia camine contigo. Amén.